Hola, ¿cómo está usted? Bienvenida, bienvenido a este cuarto capítulo de su programa Ciencia Abierta, a través de lo que es las pantallas. Usted nos ve, Ulagos TV, y por supuesto nos escucha a través del 107.5. ¿Cómo estás, Jocelyn? Cuarto programa. Exacto, Marcelo. Cuarto programa ya, este programa sobre ciencia abierta. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy importante, el doctor Gonzalo Gajardo, director del Laboratorio de Genética, Acuicultura y Biodiversidad. Muy bienvenido, doctor. Gracias, Jocelyn y Marcelo. Dispuesto a lo que me pregunten, pero si quieren les puedo contar un poco qué es lo que hago en el laboratorio para empezar la discusión. A nosotros nos interesa la biodiversidad, que es un tema súper importante. El público debe saber que hay una pérdida de especies relevante en el mundo y nosotros estudiamos la biodiversidad a diferentes niveles, por ejemplo a nivel del gen, a nivel de las poblaciones que constituyen las especies y a nivel de las especies. Ahora, a nivel del gen, la variabilidad genética es esencial para que las poblaciones y las especies persistan. Y este es un tema clave en el mundo de hoy, que estamos enfrentados a cambio climático, contaminación, diferentes perturbaciones antrópicas, por ejemplo, el hombre cultiva las especies, las modifica genéticamente, etc. Entonces, la variabilidad genética es muy importante y nosotros creemos que estamos cumpliendo con una directriz mundial, que es la Convención de Biodiversidad, que dice que tenemos que conocer la genética de las especies, protegerlas y también proteger los ecosistemas en los cuales las especies viven. Y ustedes saben que los ecosistemas están cada vez más amenazados, las especies también, por lo tanto creo que estamos haciendo algo que está en sintonía con el mundo. Y en ese sentido, doctor, le quiero preguntar de inmediato, denos un ejemplo de, con toda esa teoría, toda esa ciencia que usted nos menciona, ¿cómo se ejemplifica eso en el laboratorio? ¿A través de qué? ¿De una bacteria? ¿Cómo se analiza? ¿Qué muestra? Etcétera. Mira, relacionado con el tema de ciencia vida y manejo de datos, hoy día a nivel del gen está muy común secuenciar un gen y ver cuántas mutaciones tiene ese gen. Por ejemplo, un gen puede determinar un fenotipo cualquiera, la capacidad de un pez para tolerar ciertos rangos de temperatura. Y entonces nos interesa ver qué características tiene ese gen, lo secuenciamos y lo comparamos con otras especies similares, o un gen que tomamos en una población lo analizamos en otras y en otras poblaciones de la misma especie y comparamos. Y las especies tienen una cuestión muy interesante, que de alguna manera no ponen todos los huevos en un mismo canasto. Entonces, la variabilidad genética está almacenada en diferentes poblaciones. Y el público de repente piensa que si se pierde una población X, no se pierde nada, pero a veces las variantes que están en esa población pueden ser vital para muchas cosas. Incluso puede haber ahí algún fármaco o algo que pueda hacer salvar al mundo de un problema, ¿ya? Entonces, yo diría que eso es lo más relevante y hay poco, eso es lo que se llama la variación genética intraespecífica dentro de las especies, dentro de las poblaciones. Y en Chile, lamentablemente, conocemos muy poco de esa diversidad intraespecífica que le da a las especies y a las poblaciones la capacidad de sobrevivir a las perturbaciones. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Muy interesante, Jocelyn. Exacto, doctor. Y en ese trabajo de investigación que implica generar un alto volumen de datos, ¿no es cierto?, de secuencias de ADN, para hacer todo este trabajo relevante del rescate de la biodiversidad de la región, de este lugar, ¿no es cierto?, en el sur del mundo. Entonces, ¿cómo es este trabajo colaborativo? Porque Gonzalo, ¿no es cierto?, no trabaja solo acá en este laboratorio, sino que colabora también de manera internacional
con algunas especies, ¿no es cierto?, que no solamente están acá, sino que en otros lugares. Entonces, ¿nos podrías contar un poco más sobre ese trabajo? Mira, nosotros, por ejemplo, participamos en un trabajo colaborativo con gente en Chile que secuenció el genoma del chorito, todo el genoma. Y es una cantidad de información tremenda. Nosotros contribuimos con parte de esa información. Y eso significa un trabajo bioinformático. O sea, es tanta la cantidad de información que tienen que haber expertos que sepan analizar eso. Pero una de las cosas que nosotros hacemos es subir esa información a base de datos. GenBank, por ejemplo. ¿Por qué es importante? Porque hay otras especies europeas que también están en Chile y que podrían ser dañinas para la industria de la mitilicultura, el cultivo de choritos, que es la segunda especie de importancia acá en Chile. Es un tremendo negocio. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros hacemos tiene una contribución práctica importante, pero también requiere de la colaboración. Entonces, nosotros miramos qué es lo que ha hecho otra gente, conversamos con nuestros colegas, etc. Y en general yo he tenido suerte desde que empecé en esto, porque yo hice mi postdoc en Gran Bretaña. ¿Eso en qué año fue? No, es que es importante porque quiero marcar la trayectoria del investigador. Sí, mira, lo que uno hace después de terminar su doctorado, yo lo hice en Chile, y en esa época le contaba antes a Jocelyn que habían pocas posibilidades de hacer un postdoc. Hoy día hay muchas becas. Ya, entonces yo tuve la suerte de conseguirme una beca del Consejo Británico, una entidad británica, y eso fue al empezar mi carrera, después de haber hecho mi doctorado. Y a partir de ese postdoc, donde yo estuve con un profesor bastante conocido y otros amigos de ese profesor en Bélgica, etcétera, yo tuve la suerte de participar, invitado por ellos, en proyectos de la Unión Europea. Y eso me metió en otros círculos, círculos de los parámetros que impone la Unión Europea. Por ejemplo, para el manejo de información, yo diría esencialmente eso. Entonces fue una bonita experiencia y gracias a eso yo llegué a esta universidad y pude instalar mi laboratorio de manera relativamente autónoma, ya que es una cuestión que hoy día se hace difícil. Así es. Bueno, para quienes nos están viendo al doctor Gonzalo Gajardo, quienes lo escuchan, la verdad, sin duda, parece casi como de película lo que nos cuenta, pero la gran alegría, ¿cierto?, es que esto se produce en un laboratorio aquí, en el corazón de la Universidad de los Lagos, en el sur del mundo. Y en ese sentido, recuerdo una de las primeras entrevistas que tuvimos, cuando aparece, quiero que lo toque brevemente, este bichito tan especial, la artemia, porque es fantástico, me gustaría que lo contara a través de lo que significa el impacto y lo que se hace en este laboratorio. Gracias por esa pregunta, porque yo les quería comentar que uno de los bichitos con los que hemos trabajado es un crustáceo que vive en ambientes hipersalinos, que la salinidad es muy superior a la del mar, y por lo tanto es un animal que a través de su evolución, que es una palabra que te gusta, Marcelo, logró adaptarse a estas condiciones, y es el único organismo que vive en esas condiciones. Entonces, tiene propiedades increíbles. Por ejemplo, las hembras tienen la capacidad de reconocer cuando el ambiente es adecuado para dejar un tipo de descendencia. Por ejemplo, larvitas, cuando el ambiente es estable. Pero cuando el ambiente es inestable, la hembra produce un embrión que está en estado de diapausa, que está cubierto por una cáscara muy resistente, y por lo tanto se seca la laguna hipersalina y los quistes quedan ahí. Es como una semilla. Y cuando vuelven las condiciones adecuadas, el quiste eclosiona. Pero la gracia de ese quiste, esa semilla, es que está prácticamente deshidratado, el metabolismo es cero. O sea,
Desde el punto de vista de lo que es la vida, a mí me parece que es fascinante y me ha fascinado tanto que he visto que en facultades de medicina estudian a este bicho, porque podrán pensar ustedes que una de las cosas importantes para el hombre ha sido esperar a que venga un momento ideal para solucionar una enfermedad. Y por lo menos en alguna época yo sabía que a la gente la congelaban, los que tenían una enfermedad incurable, para después traerla a la vida cuando la enfermedad estuviera solucionada. Y en este caso, en la artemia tiene ese mecanismo, o sea, eclosiona cuando se le ocurre. Y le voy a contar brevemente una cosa interesante que ocurrió hace poco, con un grupo a propósito de colaboración en el Tíbet, en China, ¿ya? Descubrimos una nueva especie, pero que estaba extinta. O sea, un chino, colega nuestro, tenía los quistes de esta artemia y lo eclosionó y lo habían colectado hace mucho tiempo atrás y descubrimos que los bichitos que salieron de esta artemia, los adultos, eran una especie nueva. O sea, trajimos a la vida una especie extinta y les dimos nombres científicos nuevos. O sea, descubrimos dos especies, una de las cuales estaba extinta. Yo creo que seguramente aquí en la universidad nadie se percató de eso, pero es traer a la vida una especie extinta, ¿ya? Y ese es un sueño que tiene mucha gente. Todo el mundo. De traer gente que se murió en el pasado, dinosaurios, etc. Así que, somos prácticamente el único grupo en Chile que trabaja con este organismo. Y, para terminar, es un organismo muy utilizado en acuicultura, porque estas larvitas son la dieta que tienen obligadamente que comer los peces marinos que se cultivan. Gracias. Tarea para la casa, investiguen artemia. Sí, sí. Sí, es muy bueno. Hemos visto un ejemplo de cómo también se trabaja de manera colaborativa, porque finalmente, claro, la artemia la estás estudiando tú acá en Chile, pero también hay otras especies en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ahí radica la importancia de contar con estas bases de datos donde especialistas, doctores, ¿no es cierto?, comparten estos datos en el mundo y pueden generar estos nuevos descubrimientos, nuevos conocimientos. Entonces, ahí podríamos a lo mejor profundizar un poquito para antes de... Mira, nosotros, Chile es una isla prácticamente, ¿ya? Y por eso tiene muchas especies endémicas. Está aislado por el desierto, por los hielos antárticos, por el mar y la cordillera. Entonces tenemos especies únicas. ¿Y cómo saber que son especies únicas? Es comparándolas, ¿ya? Y en este sentido la genética ha sido súper importante en eso y las bases de datos, ¿ya? Cada vez que uno quiere saber si algo que encontró ha sido descrito por otra persona, va a la base de datos, investiga, compara secuencias de ADN, etc. Antes, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos que llamar a un colega en el extranjero y decirle, envíame una muestra. Y era un cacho, ¿ya? Había que enviarla congelada, etc. Y era un tremendo lío. Entonces, hoy día no necesitan hacer eso. Exacto. Nos metemos a la base de datos y vemos, ¿ya? Exacto, eso es lo que permite finalmente instalar una infraestructura, ¿no es cierto?, contar con esta base de datos a nivel mundial que están siendo alimentadas por Japón, Europa, América Latina, en fin. Así que, bueno, queremos agradecer al doctor Gonzalo Gajardo por esta entrevista, por participar en nuestro programa de Ciencia Abierta y los dejamos invitados cordialmente a nuestro próximo capítulo de este programa generado acá en la Universidad de los Lagos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes.